Menón. ¿Me puedes decir, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿O no es enseñable, sino que sólo se alcanza con la práctica? ¿O ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo? ¡Ay, Menón! Antes eran los tesalios famosos entre los griegos, tanto por su destreza en la equitación como por su riqueza. Pero ahora, por lo que me parece, lo son también por su saber, especialmente los conciudadanos de tu amigo Aristipo, los de Larisa. Pero esto se lo debéis a Gorgias, porque al llegar a vuestra ciudad conquistó, por su saber, la admiración de los principales de los alévadas, entre los que está tu enamorado Aristipo y la de los demás tesalios. Y, en particular, os ha inculcado este hábito de responder, si alguien os pregunta algo, con la confianza y magnificencia propias de quien sabe, precisamente como él mismo lo hace, ofreciéndose a que cualquier griego que quiera lo interrogue sobre cualquier cosa, sin que haya nadie a quien no dé respuesta. En cambio, aquí, querido Menón, ha sucedido lo contrario. Se ha producido como una sequedad del saber y se corre el riesgo de que haya emigrado de estos lugares hacia los vuestros. Solo sé, en fin, que si quieres hacer una pregunta semejante a alguno de los de aquí, no habrá nadie que no se ría y te conteste: «Forastero, por lo visto me consideras un ser dichoso, que conoce en efecto que la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera». En cambio, yo tan lejos estoy de conocer si es enseñable o no, que ni siquiera conozco qué es en sí la virtud. También yo, Menón, me encuentro en ese caso. Comparto la pobreza de mis conciudadanos en este asunto y me reprocho el no tener por completo ningún conocimiento sobre la virtud. Y de lo que ignoro qué es, ¿de qué manera podría conocer precisamente cómo es? ¿O te parece que pueda haber alguien que no conozca por completo quién es Menón y sea capaz de conocer si es bello, rico y también noble o lo contrario de estas cosas? ¿Te parece que es posible? A mí no, por cierto. Pero tú, Sócrates, ¿no conoces en verdad qué es la virtud? ¿Es esto lo que tendremos que referir de ti también en mi patria? Y no solo eso, amigo, sino que aún no creo haber encontrado tampoco a alguien que la conozca. ¿Cómo? ¿No encontraste a Gorgias cuando estuvo él aquí? Sí. ¿Y te parecía entonces que no lo conocía? No me acuerdo bien, Menón, y no te puedo decir en este momento qué me parecía entonces. Es posible que él lo conociera y que tú sepas lo que decía. En ese caso, hazme recordar qué es lo que decía. Y si prefieres, habla por ti mismo. Seguramente eres de igual parecer que él. Yo sí. Dejémoslo, pues, a él, ya que además está ausente. Y tú mismo, Menón, por los dioses, ¿qué afirmas que es la virtud? Dilo y no te rehúses, para que resulte mi error el más feliz de los errores, si se muestra que tú y Gorgias conocéis el tema, habiendo yo sostenido que no he encontrado a nadie que lo conozca. No hay dificultad en ello, Sócrates. En primer lugar, si quieres la virtud del hombre, es fácil decir que ésta consiste en ser capaz de manejar los asuntos del Estado, y manejándolos, hacer bien por un lado a los amigos y mal por el otro a los enemigos, cuidándose uno mismo de que no le suceda nada de esto último. Si quieres, en cambio, la virtud de la mujer, no es difícil responder que es necesario que ésta administre bien la casa, conservando lo que está en su interior y siendo obediente al marido. Y otra ha de ser la virtud del niño, se trate de varón o mujer, y otra la del anciano, libre o esclavo, según prefieras. Y hay otras muchas virtudes, de manera que no existe problema en decir qué es la virtud. En efecto, según cada una de nuestras ocupaciones y edades, en relación con cada una de nuestras funciones, se presenta a nosotros la virtud, de la misma manera que creo, Sócrates, se presenta también el vicio. Parece que he tenido mucha suerte, Menón, pues buscando una sola virtud he hallado que tienes todo un enjambre de virtudes en ti para ofrecer. Y a propósito de esta imagen del enjambre, Menón, si al preguntarte yo qué es una abeja, cuál es su naturaleza,
me dijeras que son muchas y de todo tipo, ¿qué me contestarías si yo continuara preguntándote? ¿Afirmas acaso que es por ser abejas por lo que son muchas, de todo tipo y diferentes entre sí? ¿O bien en nada difieren por eso, sino por alguna otra cosa como la belleza, el tamaño o algo por el estilo? Dime, ¿qué contestarías si te preguntara así? Esto contestaría, que en nada difieren una de la otra, en tanto que abejas. Y si después de eso te preguntara, dime, Menón, aquello precisamente en lo que en nada difieren, por lo que son todas iguales, ¿qué afirmas que es? ¿Me podrías decir algo? Podría. Pues lo mismo sucede con las virtudes. Aunque sean muchas y de todo tipo, todas tienen una única y misma forma, por obra de la cual son virtudes, y es hacia ella hacia donde ha de dirigir con atención su mirada quien responda a la pregunta y muestre, efectivamente, en qué consiste la virtud. ¿O no comprendes lo que digo? Me parece que comprendo. Pero, sin embargo, todavía no me he dado cuenta, como quisiera, de lo que me preguntas. ¿Te parece que es así, Menón, solo a propósito de la virtud, que una es la del hombre, otra la que se da en la mujer y análogamente en los otros casos? ¿O también te parece lo mismo a propósito de la salud, el tamaño y la fuerza? ¿Te parece que una es la salud del hombre y otra la de la mujer? ¿O no se trata en todos los casos de la misma forma, siempre que sea la salud, tanto se encuentre en el hombre como en cualquier otra persona? Me parece que es la misma salud, tanto la del hombre como la de la mujer. Entonces, ¿también el tamaño y la fuerza? Si una mujer es fuerte, ¿será por la forma misma, es decir, por la fuerza misma por lo que resultará fuerte? Y por misma entiendo esto. La fuerza, en cuanto fuerza, no difiere en nada por el hecho de encontrarse en un hombre o en una mujer. ¿O te parece que difiere en algo? Me parece que no. Y la virtud, con respecto al ser virtud, ¿diferirá en algo por encontrarse en un niño, en un anciano, en una mujer o en un hombre? A mí me parece, en cierto modo, Sócrates, que esto ya no es semejante a los casos anteriores. ¿Por qué? ¿No decías que la virtud del hombre consiste en administrar bien el Estado y la de la mujer la casa? Sí. ¿Y es posible administrar bien el Estado, la casa o lo que fuere, no haciéndolo sensata y justamente? En absoluto. Y si administran justa y sensatamente, ¿administran por medio de la justicia y de la sensatez? Necesariamente. Ambos, en consecuencia, tanto la mujer como el varón, necesitarán de las mismas cosas, de la justicia y de la sensatez, si pretenden ser buenos. Así parece. ¿Y el niño y el anciano? ¿Podrían acaso llegar a ser buenos siendo insensatos e injustos? En absoluto. ¿Y siendo sensatos y justos? Sí. Luego todos los hombres son buenos del mismo modo, puesto que llegan a serlo poseyendo las mismas cosas. Parece. Y desde luego, no serían buenos del mismo modo si, en efecto, no fuera una misma la virtud. Desde luego que no. Entonces, puesto que la virtud es la misma en todos, trata de decir y de recordar que afirmaba Gorgias que es, y tú con él. Pues, ¿qué otra cosa que el ser capaz de gobernar a los hombres? Ya que buscas algo único en todos los casos. Eso es lo que estoy buscando, precisamente. Pero, ¿es acaso la misma virtud, Menón, la del niño y la del esclavo? Es decir, ser capaz de gobernar al amo. ¿Y te parece que sigue siendo esclavo el que gobierna? Me parece que no, en modo alguno, Sócrates. En efecto, no es probable, mi distinguido amigo, porque considera todavía esto. Tú afirmas ser capaz de gobernar. ¿No añadiremos a eso un justamente y no de otra manera? Creo que sí, porque la justicia, Sócrates, es una virtud. ¿Es la virtud, Menón, o una virtud? ¿Qué dices? Como de cualquier otra cosa. De la redondez, supongamos, por ejemplo, yo diría que es una cierta figura y no simplemente que es la figura.
y diría así porque hay también otras figuras. Y dices bien tú, porque yo también digo que no solo existe la justicia, sino también otras virtudes. ¿Y cuáles son esas? Dilas. Así como yo podría decirte si me lo pidieras también otras figuras, dime tú también otras virtudes. Pues a mí me parece que la valentía es una virtud, y la sensatez, el saber, la magnificencia y muchísimas otras. Otra vez, Menón, nos ha sucedido lo mismo. De nuevo hemos encontrado muchas virtudes buscando una sola, aunque lo hemos hecho ahora de otra manera. Pero aquella única que está en todas ellas, no logramos encontrarla. Es que, en cierto modo, aún no logro concebir, Sócrates, tal como tú lo pretendes, una única virtud en todos los casos, así como lo logro en los otros ejemplos. Y es natural. Pero yo pondré todo el empeño del que soy capaz para que progresemos. Te das cuenta, por cierto, de que lo que sirve para un caso sirve para todos. Si uno te preguntase lo que hace un momento decía, ¿qué es la figura, Menón? Y si tú le contestaras que es la redondez, y si él te volviera a preguntar, como yo, ¿es la redondez la figura o bien una figura? Dirías, sin duda, que es una figura. Por supuesto. ¿Y no será porque hay además otras figuras? Sí. ¿Y si él te continuara preguntando cuáles, se las dirías? Claro. ¿Y si de nuevo, ahora acerca del color, te preguntara del mismo modo, ¿qué es? Y al responderle tú que es blanco, el que te pregunta agregase después de eso, ¿es el blanco un color o el color? ¿Le contestarías tú que es un color puesto que hay además otros? Claro. Y si te pidiera que nombrases otros colores, ¿le dirías otros colores que lo son tanto como el blanco lo es? Sí. Y si, como yo, continuara el razonamiento y dijese, llegamos siempre a una multiplicidad, y no es el tipo de respuesta que quiero, sino que, puesto que a esa multiplicidad le designas con un único nombre y afirmas que ninguna de ellas deja de ser figura, aunque sean también contrarias entre sí, ¿qué es eso que incluye no menos lo redondo que lo recto y que llamas figuras, afirmando que no es menos figura lo redondo que lo recto? ¿O no dices así? En efecto. Entonces, cuando dices así, ¿afirmas acaso que lo redondo no es más redondo que lo recto y lo recto no es más recto que lo redondo? Por supuesto que no, Sócrates. Pero afirmas que lo redondo no es menos figura que lo recto. Es verdad. ¿Qué es entonces eso que tiene este nombre de figura? Trata de decirlo. Si al que te pregunta de esa manera sobre la figura o el color contestas, pero no comprendo, hombre, lo que quieres, ni entiendo lo que dices, éste quizá se asombraría y diría, ¿no comprendes que estoy buscando lo que es lo mismo en todas esas cosas? O tampoco, a propósito de esas cosas, podrías contestar, Menón, si alguien te preguntase, ¿qué hay en lo redondo, lo recto y en las otras cosas que llamas figuras que es lo mismo en todas? Trata de decirlo, para que te sirva, además, como ejercicio para responder sobre la virtud. No, dilo tú, Sócrates. ¿Quieres que te haga el favor? Por cierto. ¿Y me contestarás tú, a tu vez, sobre la virtud? Yo sí. Entonces pongamos todo el empeño. Vale la pena. Y mucho. Pues bien, tratemos de decirte qué es la figura. Fíjate si aceptas esto, que la figura sea para nosotros aquella única cosa que acompaña siempre al color. ¿Te es suficiente o lo prefieres de otra manera? Por mi parte, me daría por satisfecho si me hablaras así acerca de la virtud. Pero eso es algo simple, Sócrates. Como dices, si entiendo, figura es, en tu explicación, aquello que acompaña siempre al color. Bien, pero si alguien afirmase que no conoce el color y tuviera así dificultades como con respecto de la figura, ¿qué crees que le habrías contestado? La verdad, pienso yo. Y si el que pregunta fuese uno de los sabios, de esos erísticos o de esos que buscan las controversias, le contestaría, esa es mi respuesta, y si no digo bien, es tarea tuya examinar el argumento y refutarme. Y si, en cambio, como ahora tú y yo,
fuesen amigos los que quieren discutir entre sí, sería necesario entonces contestar de manera más calma y conducente a la discusión. Pero tal vez lo más conducente a la discusión consista no sólo en contestar la verdad, sino también con palabras que quien pregunta admita conocer. Yo trataré de proceder así. Dime, pues, ¿llamas a algo fin? Me refiero a algo como límite o extremo, y con todas estas palabras indico lo mismo. Tal vez, Pródico, disentiría de nosotros, pero tú, por lo menos, hablas de algo como limitado y terminado. Esto es lo que quiero decir. Nada complicado. Así hablo, y creo entender lo que dices. ¿Y entonces? ¿Llamas a algo plano y a otra cosa a su vez sólido, como se hace, por ejemplo, en los problemas geométricos? Así hago. Entonces, ya puedes comprender, a partir de eso, lo que yo entiendo por figura. De toda figura digo, en efecto, esto, que ella es aquello que limita lo sólido, o, más brevemente, diría que la figura es el límite de un sólido. ¿Y del color, Sócrates, qué dices? Eres un desconsiderado, Menón. Sometes a un anciano a que te conteste estas cuestiones y tú no quieres recordar y decir qué afirmó Gorgias que es la virtud. Pero no bien me hayas contestado eso, Sócrates, te lo diré. Aun con los ojos vendados, Menón, cualquiera sabría, al dialogar contigo, que eres bello y que también tú tienes tus enamorados. ¿Por qué? Porque cuando hablas no haces otra cosa que mandar, como los niños consentidos que proceden cual tiranos mientras les dura su encanto. Y al mismo tiempo habrás notado seguramente en mí que no resisto a los guapos. Te daré, pues, ese gusto y te contestaré. Hazlo, por favor. ¿Quieres que te conteste a la manera de Gorgias, de modo que puedas seguirme mejor? Lo quiero. ¿Por qué no? ¿No admitís vosotros, de acuerdo con Empédocles, que hay ciertas emanaciones de las cosas? Ciertamente. ¿Y que hay poros hacia los cuales y a través de los cuales pasan las emanaciones? Exacto. ¿Y que de las emanaciones algunas se adaptan a ciertos poros mientras que otras son menores o mayores? Eso es. ¿Y no es así que hay también algo que llamas vista? Sí. A partir de esto, entonces, comprende lo que te digo, como decía Píndaro. El color es una emanación de las figuras, proporcionado a la vista y por tanto perceptible. Excelente me ha parecido, Sócrates, esta respuesta que has dado. Seguramente porque la he formulado de una manera a la cual estás habituado. Además, creo, te has dado cuenta de que a partir de ella podrías también decir que es el sonido, el olor y otras cosas similares. Así es. Es una respuesta, en efecto, de alto vuelo, y por eso te agrada más que la relativa a la figura. A mí sí. Pero esta no me convence, hijo de Alexidemo, sino que aquella es mejor. Y creo que tampoco a ti te lo parecería si no tuvieras necesidad de partir, como me decías ayer, antes de los misterios y pudieras quedarte y ser iniciado. Pues me quedaría, Sócrates, si me dijeras muchas cosas de esta índole. No es empeño, desde luego, lo que me va a faltar, tanto por ti como por mí, para hablar de estas cosas. Temo, sin embargo, no ser capaz de decirte muchas como esta. Pero, en fin, trata también tú de cumplir la promesa diciéndome, en general, qué es la virtud, y deja de hacer una multiplicidad de lo que es uno, como afirman los que hacen bromas de quienes siempre rompen algo, sino que, manteniéndola entera e intacta, dime qué es la virtud. Los ejemplos de cómo debes proceder, tómalos de los que ya te he dado. Pues me parece entonces, Sócrates, que la virtud consiste, como dice el poeta, en gustar de lo bello y tener poder. Y así llamo yo virtud a esto, desear las cosas bellas y ser capaz de procurárselas. ¿Afirmas, por tanto, que quien desea cosas bellas desea cosas buenas? Ciertamente. Como si hubiera entonces algunos que desean cosas malas y otros, en cambio, que desean cosas buenas. ¿No todos, en tu opinión, mi distinguido amigo, desean cosas buenas? Me parece que no. ¿Algunos desean las malas? Sí. Y creyendo que las malas son buenas, dices.
¿O conociendo también que son malas, sin embargo las desean? Ambas cosas, me parece. ¿De modo que te parece, Menón, que si uno conoce que las cosas malas son malas, sin embargo las desea? Ciertamente. ¿Qué entiendes por desear? ¿Querer hacer suyo? Desde luego, ¿qué otra cosa? Considerando que las cosas malas son útiles a quien las hace suyas o sabiendo que los males dañan a quien se le presentan. Hay quienes consideran que las cosas malas son útiles y hay también quienes saben que ellas dañan. ¿Y te parece también que saben que las cosas malas son malas quienes consideran que ellas son útiles? Me parece que no, de ningún modo. Entonces es evidente que no desean las cosas malas quienes no las reconocen como tales, sino que desean las que creían que son buenas, siendo en realidad malas. De manera que quienes no las conocen como malas y creen que son buenas, evidentemente las desean como buenas, ¿o no? Puede que eso sí. Y entonces, los que desean las cosas malas, como tú afirmas, considerando, sin embargo, que ellas dañan a quien las hace suyas, ¿saben sin duda que se van a ver dañados por ellas? Necesariamente. ¿Y no creen esos que los que reciben el daño merecen lástima en la medida en que son dañados? Necesariamente también. ¿Y los que merecen lástima no son desventurados? Así lo creo. Ahora bien, ¿hay alguien que quiera merecer lástima o ser desventurado? No me parece, Sócrates. Luego nadie quiere, Menón, las cosas malas, a no ser que quiera ser tal. Pues, ¿qué otra cosa es ser merecedor de lástima sino desear y poseer cosas malas? Puede que digas verdad, Sócrates, y que nadie desee las cosas malas. ¿No afirmabas hace un momento que la virtud consiste en querer cosas buenas y poder poseerlas? Sí, eso afirmaba. Y, dicho eso, ¿no pertenece a todos el querer, de modo que en este aspecto nadie es mejor que otros? Es evidente. Pero es obvio que, si uno es mejor que otro, lo sería con respecto al poder. Bien cierto. Esto es, entonces, según parece, la virtud, de acuerdo con tus palabras. Una capacidad de procurarse las cosas buenas. Es exactamente así, Sócrates, me parece, tal como lo acabas de precisar. Veamos entonces también esto y si estás en lo cierto al afirmarlo. ¿Dices que la virtud consiste en ser capaces de procurarse las cosas buenas? Así es. ¿Y no llamas cosas buenas, por ejemplo, a la salud y la riqueza? Y también digo el poseer oro y plata, así como honores y cargos públicos. ¿No llamas buenas a otras cosas, sino solo a esas? No, sino solo a todas aquellas de este tipo. Bien. Procurarse oro, entonces, y plata, como dice Menón, el huésped hereditario del gran rey, es virtud. ¿No agregas a esa adquisición, Menón, las palabras justa y santamente? ¿O no hay para ti diferencia alguna, pues si alguien se procura esas cosas injustamente, tú llamas a eso también virtud? De ninguna manera, Sócrates. ¿Vicio, entonces? Claro que sí. Es necesario, pues, según parece, que a esa adquisición se añada justicia, sensatez, santidad o alguna otra parte de virtud. Si no, no será virtud, aunque proporcione cosas buenas. ¿Cómo podría llegar a ser virtud sin ellas? El no buscar oro y plata, cuando no sea justo, ni para sí ni para los demás, ¿no es acaso esta una virtud, la no adquisición? Parece. Por lo tanto, la adquisición de cosas buenas no sería más virtud que su no adquisición, sino que, como parece, será virtud si va acompañada de justicia, pero vicio, en cambio, si carece de ellas. Me parece que es necesariamente como dices. ¿No afirmábamos hace un instante que cada una de ellas, la justicia, la sensatez y las demás de este tipo, eran una parte de la virtud? Sí. Entonces, Menón, ¿estás jugando conmigo? ¿Por qué, Sócrates? Porque habiéndote pedido hace poco que no partieras ni hicieras pedazos la virtud,
Y habiéndote dado ejemplos conforme a los cuales tendrías que haber contestado, no has puesto atención en ello y me dices que la virtud consiste en procurarse cosas buenas con justicia. Y de esta afirmas que es una parte de la virtud. Sí, claro. Pero de lo que tú admites se desprende que la virtud consiste en esto, en hacer lo que se hace con una parte de la virtud. En efecto, afirmas que la justicia es una parte de la virtud y lo mismo cada una de las otras. Digo esto porque, habiéndote pedido que me hablaras de la virtud, como un todo, estás muy lejos de decir qué es. Y en cambio afirmas que toda acción es virtud, siempre que se realice con una parte de la virtud, como si hubieras dicho qué es en general la virtud y yo ya la conociese, aunque tú la tengas despedazada en partes. Me parece entonces necesario, mi querido Menón, que te vuelva a replantear desde el principio la misma pregunta: ¿qué es la virtud? Y si es cierto que toda acción acompañada de una parte de la virtud es virtud, porque ese es, después de todo, el significado que tiene el decir que toda acción hecha con justicia es virtud. ¿O no te parece que haga falta repetir la misma pregunta, sino que crees que cualquiera sabe qué es una parte de la virtud sin saber lo que es ella misma? Me parece que no. Si recuerdas, en efecto, cuando yo te contesté hace poco sobre la figura, rechazábamos ese tipo de respuesta, que emplea términos que aún se están buscando y sobre los cuales no hay todavía acuerdo. Y hacíamos bien en rechazarlas, Sócrates. Entonces, querido, no creas tampoco tú que mientras se está aún buscando qué es la virtud como un todo, podrás ponérsela en claro a alguien contestando por medio de sus partes, ni que podrás por lo demás poner en claro cualquier otra cosa con semejante procedimiento. Es menester, pues, de nuevo, replantearse la misma pregunta. ¿Qué es esa virtud de la que dices las cosas que dices? ¿O no te parecen bien mis palabras? Me parecen perfectamente bien. Responde entonces otra vez desde el principio. ¿Qué afirmáis que es la virtud, tú y tu amigo? ¡Ay, Sócrates! Había oído yo, aún antes de encontrarme contigo, que tú no haces otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. Y ahora, según me parece, me estás hechizando, embrujando y hasta encantando por completo, al punto que me has reducido a una madeja de confusiones. Y si se me permite hacer una pequeña broma, diría que eres parecidísimo, por tu figura como por lo demás, a ese chato pez marino, el torpedo. También él, en efecto, entorpece al que se le acerca y lo toca, y me parece que tú ahora has producido en mí un resultado semejante. Pues en verdad, estoy entorpecido de alma y de boca, y no sé qué responderte. Sin embargo, miles de veces he pronunciado innumerables discursos sobre la virtud, también delante de muchas personas, y lo he hecho bien, por lo menos así me parecía. Pero ahora, por el contrario, ni siquiera puedo decir qué es. Y me parece que has procedido bien no zarpando de aquí ni residiendo fuera. En cualquier otra ciudad, siendo extranjero y haciendo semejantes cosas, te habrían recluido por brujo. Eres astuto, Menón, y por poco me hubieras engañado. ¿Y por qué, Sócrates? Sé por qué motivo has hecho esa comparación conmigo. ¿Y por cuál crees? Para que yo haga otra contigo. Bien sé que a todos los bellos les place el verse comparados. Les favorece, sin duda, porque bellas son, creo, también las imágenes de los bellos. Pero no haré ninguna comparación contigo. En cuanto a mí, si el torpedo, estando él entorpecido, hace al mismo tiempo que los demás se entorpezcan, entonces le asemejo. Y si no es así, no. En efecto, no es que no teniendo yo problemas, problematice sin embargo a los demás, sino que estando yo totalmente problematizado, también hago que lo estén los demás. Y ahora, ¿qué es la virtud? Tampoco yo lo sé. Pero tú, en cambio, tal vez sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo, aunque en este momento asemejes a quien no lo sabe. No obstante, quiero investigar contigo e indagar qué es ella. ¿Y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es?
¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirás, en efecto, que es esa que buscas desde el momento que no la conocías? Comprendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento erístico que empiezas a entretejer? ¿Que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe? Pues ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe, y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que, en tal caso, ni sabe lo que ha de buscar. ¿No te parece, Sócrates, que ese razonamiento está correctamente hecho? A mí no. ¿Podrías decir por qué? Yo sí. Lo he oído, en efecto, de hombres y mujeres sabios en asuntos divinos. ¿Y qué dicen? Algo verdadero, me parece, y también bello. ¿Y qué es? ¿Y quiénes lo dicen? Los que lo dicen son aquellos sacerdotes y sacerdotisas que se han ocupado de ser capaces de justificar el objeto de su ministerio. Pero también lo dicen Píndaro y muchos otros de los poetas divinamente inspirados. Y las cosas que dicen son estas. Y tú pon atención si te parece que dicen verdad. Afirman, en efecto, que el alma del hombre es inmortal y que a veces termina de vivir, lo que llaman morir. A veces vuelve a renacer, pero no perece jamás. Y es por eso por lo que es necesario llevar la vida con la máxima santidad, porque de quienes Perséfone el pago de antigua condena haya recibido. Hacia el alto sol en el 9º año el alma de ellos devuelve nuevamente, de las que reyes ilustres y varones plenos de fuerza y en sabiduría insignes surgirán. Y para el resto de los tiempos héroes, sin mácula por los hombres serán llamados. El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido. De modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia. No debemos, en consecuencia, dejarnos persuadir por ese argumento erístico. Nos volvería indolentes, y es propio de los débiles escuchar lo agradable. Este otro, por el contrario, nos hace laboriosos e indagadores. Y porque confío en que es verdadero, quiero buscar contigo en qué consiste la virtud. Sí, Sócrates, pero ¿cómo es que dices eso de que no aprendemos, sino que lo que denominamos aprender es reminiscencia? ¿Podrías enseñarme que es así? Ya te dije poco antes, Menón, que eres taimado. Ahora preguntas si puedo enseñarte yo, que estoy afirmando que no hay enseñanza, sino reminiscencia. Evidentemente para hacerme enseguida caer en contradicción conmigo mismo. No, por Zeus, Sócrates. No lo dije con esa intención, sino por costumbre. Pero, si de algún modo puedes mostrarme que en efecto es así como dices, muéstramelo. Pero no es fácil. Sin embargo, por ti estoy dispuesto a empeñarme. Llámame a uno de tus numerosos servidores que están aquí, al que quieras, para que pueda demostrártelo con él. Muy bien. ¡Tú, ven aquí! ¿Es griego y habla griego? Perfectamente. Nació en mi casa. Pon entonces atención para ver qué te parece lo que hace, si recuerda o está aprendiendo de mí. Así haré. Dime entonces, muchacho, ¿conoces que una superficie cuadrada es una figura así? Yo sí. ¿Es, pues, el cuadrado una superficie que tiene todas estas líneas iguales que son 4? Perfectamente. ¿No tienen también iguales estas trazadas por el medio? Sí. ¿Y no podría una superficie como esta ser mayor o menor? Desde luego.
Si este lado fuera de 2 pies y este otro también de 2, ¿cuántos pies tendría el todo? Míralo así. Si fuera por aquí de 2 pies y por allí de uno solo, ¿no sería la superficie de una vez 2 pies? Sí, pero puesto que es de 2 pies también aquí, ¿qué otra cosa que 2 veces 2 resulta? Así es. Luego resulta ciertamente 2 veces 2 pies? Sí. ¿Cuánto es entonces 2 veces 2 pies? Cuéntalo y dilo. 4, Sócrates. ¿Y podría haber otra superficie el doble de esta, pero con una figura similar, es decir, teniendo todas las líneas iguales como esta? Sí. ¿Cuántos pies tendría? 8. Vamos, trata ahora de decirme cuál será el largo que tendrá cada una de sus líneas. Las de esta tienen 2 pies, pero ¿y las de esa que es doble? Evidentemente, Sócrates, el doble. ¿Ves, Menón, que yo no le enseño nada, sino que le pregunto todo? Y ahora él cree saber cuál es el largo del lado del que resultará una superficie de 8 pies. ¿O no te parece? A mí sí. ¿Pero lo sabe? Claro que no. ¿Pero cree que es el doble de la otra? Sí. Observa cómo él va a ir recordando enseguida, como hay, en efecto, que recordar. Y tú, dime, ¿afirmas que de la línea doble se forma la superficie doble? Me refiero a una superficie que no sea larga por aquí y corta por allí, sino que sea igual por todas partes, como esta, pero el doble que esta, de 8 pies. Fíjate si todavía te parece que resultará el doble de la línea. A mí sí. ¿No resulta esta el doble que aquella si agregamos desde aquí otra cosa así? Por supuesto. ¿Y de esta afirmas que resultará una superficie de 8 pies si hay 4 de ellas iguales? Sí. Dibujemos, pues, a partir de ella 4 iguales. ¿No sería esa la superficie de 8 pies que tú afirmas? Por supuesto. Pero, ¿no hay en esta superficie estos 4 cuadrados, cada uno de los cuales es igual a ese de 4 pies? Sí. ¿De qué tamaño resultará entonces? ¿No es 4 veces mayor? Desde luego. ¿Y es doble lo que es 4 veces mayor? No, por Zeus. ¿Cuántas veces entonces? El cuádruple. Entonces, de la línea doble, muchacho, no resulta una superficie doble, sino cuádruple. Es verdad. Y 4 veces 4 es 16, ¿no? Sí. Entonces, la superficie de 8 pies, ¿de cuál línea resulta? De esta nos ha resultado el cuádruple. Eso digo. ¿Y esta cuarta parte resulta de la mitad de esta línea aquí? Sí. Bien, pero ¿la de 8 pies no es el doble de esta y la mitad de esa? Sí. ¿No resultará entonces una línea mayor que esta, pero menor que esa, o no? A mí me parece que sí. Muy bien, pues lo que a ti te parece es lo que debes contestar. Y dime, ¿esta línea no era de 2 pies y esa de 4? Sí. Entonces es necesario que la línea de la superficie de 8 pies sea mayor que esta, que tiene 2 pies, y menor que esa, que tiene 4. Es necesario. Trata de decir qué largo afirmas que tendrá. 3 pies. Si ha de ser de 3 pies, agregamos la mitad de esta y tendrá 3 pies. Porque esos son 2 pies, este 1, y por aquí igualmente 2 estos y 1 este, y así resulta la superficie que tú afirmas. Sí. De modo que si tiene 3 por aquí y 3 por allí, ¿la superficie total resulta 3 veces 3 pies? Evidentemente. 3 veces 3, ¿cuántos pies son? 9. ¿Y cuántos pies tiene la superficie del doble? 8. Entonces, de la línea de 3 pies tampoco deriva la superficie de 8. Desde luego que no. Pero entonces, ¿de cuál? Trata de decírnoslo con exactitud. Y si no quieres hacer cálculos, muéstranosla en el dibujo. Por Zeus, Sócrates, que yo no lo sé. ¿Te das cuenta una vez más, Menón, de en qué punto se encuentra ya del camino de la reminiscencia?
porque al principio no sabía cuál era la línea de la superficie de 8 pies, como tampoco ahora lo sabe aún. Sin embargo, creía entonces saberlo y respondía con la seguridad propia del que sabe, considerando que no había problema. Ahora, en cambio, considera que está ya en el problema y como no sabe la respuesta, tampoco cree saberla. Es verdad. Entonces, ¿está ahora en una mejor situación con respecto del asunto que no sabía? Así me parece. Al problematizarlo y entorpecerlo, como hace el pez torpedo, ¿le hicimos algún daño? A mí me parece que no. Le hemos hecho, al contrario, un beneficio para resolver cómo es la cuestión. Ahora, en efecto, buscará de buen grado, puesto que no sabe, mientras que muchas veces antes, delante de todos, con tranquilidad, creía estar en lo cierto al hablar de la superficie doble y suponía que había que partir de una superficie del doble de largo. Así parece. ¿Crees acaso que él hubiera tratado de buscar y aprender esto que creía que sabía, pero ignoraba, antes de verse problematizado y convencido de no saber y de sentir el deseo de saber? Me parece que no, Sócrates. ¿Ha ganado entonces al verse entorpecido? Me parece. Observa ahora, arrancando de este problema, qué es lo que efectivamente va a encontrar, buscando conmigo, sin que yo haga más que preguntar y sin enseñarle. Vigila por si me pillas enseñándole y explicándole en lugar de interrogarle por sus propios pareceres. Dime entonces tú, ¿no tenemos aquí una superficie de 4 pies? Sí. ¿Podemos agregarle a esa otra igual? Sí. ¿Y esta tercera, igual a cada una de esas? Sí. ¿No podríamos completar, además, este ángulo? Por supuesto. ¿No resultarían entonces estas 4 superficies iguales? Sí. ¿Y qué? ¿El todo este cuántas veces es mayor que aquel? 4 veces. Pero nosotros necesitábamos que fuera doble, ¿no lo recuerdas? Por supuesto. Entonces, esta línea que va de un ángulo a otro, ¿no corta en 2 cada una de estas superficies? Sí. ¿No son 4 estas líneas iguales que encierran esta superficie? Lo son, en efecto. Observa ahora. ¿Qué tamaño tiene esta superficie? No entiendo. De estas, que son 4, ¿ha cortado cada línea en su interior la mitad de cada una o no? Sí. ¿Y cuántas de esas mitades hay en esta? 4. ¿Y cuántas en esa? 2. ¿Qué es 4 de 2? El doble. ¿Y esta superficie cuántos pies tiene? 8 pies. ¿De cuál línea? De esta. ¿De la que habíamos trazado de ángulo a ángulo en la superficie de 4 pies? Sí. Los sofistas la llaman diagonal, y puesto que si diagonal es su nombre, de la diagonal se llegará a obtener, como tú dices, servidor de Menón, la superficie doble. Por supuesto que sí, Sócrates. ¿Qué te parece, Menón? ¿Ha contestado él con alguna opinión que no le sea propia? No, con las suyas. Y, sin embargo, como dijimos hace poco, antes no sabía. Es verdad. ¿Estas opiniones, entonces, estaban en él o no? Sí. El que no sabe, por lo tanto, acerca de las cosas que no sabe, ¿tiene opiniones verdaderas sobre eso que efectivamente no sabe? Parece. Y estas opiniones que acaban de despertarse ahora en él son como un sueño. Si uno lo siguiera interrogando muchas veces sobre esas mismas cosas, y de maneras diferentes, ten la seguridad de que las acabaría conociendo con exactitud, no menos que cualquier otro. Posiblemente. Entonces, ¿llegará a conocer sin que nadie le enseñe, sino solo preguntándole, recuperando él mismo de sí mismo el conocimiento? Sí. ¿Y este recuperar uno el conocimiento de sí mismo no es recordar? Por supuesto. El conocimiento que ahora tiene, ¿no es cierto que o lo adquirió acaso alguna vez o siempre lo tuvo? Sí. Sí, pues, siempre lo tuvo, entonces siempre también ha sido un conocedor. Y si, en cambio, lo adquirió alguna vez, no será por cierto en esta vida donde lo ha adquirido. ¿O le ha enseñado a alguien geometría?
porque éste se ha de comportar de la misma manera con cualquier geometría y con todas las demás disciplinas. ¿Hay tal vez alguien que le haya enseñado todo eso? Tú tendrías, naturalmente, que saberlo, puesto que nació en tu casa y en ella se ha criado. Sé muy bien que nadie le ha enseñado nunca. ¿Tiene o no tiene esas opiniones? Indudablemente las tiene, Sócrates. Si no las adquirió en esta vida, ¿no es ya evidente que en algún otro tiempo las tenía y las había aprendido? Parece. ¿Y no es ese tal vez el tiempo en que él no era todavía un hombre? Sí. Sí, pues tanto en el tiempo en que es hombre como en el que no lo es, hay en él opiniones verdaderas que, despertadas mediante la interrogación, se convierten en fragmentos de conocimientos. ¿No habrá estado el alma de él, en el tiempo que siempre dura, en posesión del saber? Es evidente, en efecto, que durante el transcurso del tiempo todo lo es y no lo es un ser humano. Parece. Por tanto, si siempre la verdad de las cosas está en nuestra alma, ella habrá de ser inmortal. De modo que es necesario que lo que ahora no conozcas, es decir, no recuerdes, te pongas valerosamente a buscarlo y a recordarlo. Me parece que dices bien, Sócrates, aunque no sé por qué. A mí también me parece, Menón, aunque en lo referente a los demás aspectos, no insistiría tanto con este discurso. En cambio, creemos que es necesario buscar lo que no se sabe para ser mejores, más esforzados y menos inoperantes que si creyésemos que no conocemos ni somos capaces de encontrar, ni que es necesario buscar. Y por esto sí estoy plenamente dispuesto a luchar, si puedo, tanto de palabra como de obra. También esto, Sócrates, me parece que lo dices bien. ¿Quieres, pues, ya que estamos de acuerdo en que hay que indagar lo que uno no sabe, que intentemos en común buscar qué es la virtud? Por supuesto. No obstante, Sócrates, yo preferiría, desde luego, examinar y escuchar lo que al principio te preguntaba. Esto es, si hay que considerar la virtud como algo que es enseñable, o bien como algo que se da a los hombres naturalmente o de algún otro modo. Pues si yo mandara, Menón, no sólo sobre mí, sino también sobre ti, no investigaríamos primero si la virtud es enseñable o si no lo es, sin antes haber indagado qué es ella misma. Pero desde el momento en que tú no intentas mandarte a ti mismo, sin duda para continuar siendo libre, pero intentas gobernarme a mí, y en efecto me gobiernas, te he de consentir, pues ¿podría acaso proceder de otro modo? Parece, por lo tanto, que hay que investigar cómo es algo que todavía no sabemos qué es. Pero, no obstante, si no todo, déjame un poco de tu gobierno y concédeme que investiguemos si la virtud es enseñable o cómo es, y que lo hagamos a partir de una hipótesis. Y digo, a partir de una hipótesis, tal como lo hacen frecuentemente los geómetras al investigar, cuando alguien les pregunta, supongamos, a propósito de una superficie, si, por ejemplo, es posible inscribir como un triángulo esta superficie en este círculo. Ellos contestarían así: no sé todavía si esto es posible, pero como una hipótesis, creo que puede ser de utilidad para el caso la siguiente. Si esta superficie es tal que, al aplicarla sobre esa línea dada del círculo, le faltase una superficie igual a la que se ha aplicado, me parece que se ha de seguir un resultado, y si, por el contrario, es imposible que eso suceda, entonces se ha de seguir otro. Y así, pues, quiero yo hacer una hipótesis para ver qué resulta acerca de la inscripción de esta superficie en el círculo, si es posible o si no lo es. Del mismo modo, también nosotros, a propósito de la virtud, ya que ni sabemos qué es ni qué clase de cosa es, debemos, partiendo de una hipótesis, examinar si es enseñable o no, expresándonos así. ¿Qué clase de cosa, de entre aquellas concernientes al alma, ha de ser la virtud para que sea enseñable o no? En primer lugar, si es algo distinto o semejante al conocimiento, ¿es enseñable o no? O, como decíamos hace un momento, recordable. Pero es indiferente que usemos cualquiera de las dos palabras. En fin, pues, ¿es enseñable?
¿O no es evidente para cualquiera que no otra cosa se enseña a los hombres sino el conocimiento? A mí me lo parece. Si la virtud fuese un conocimiento, evidentemente sería enseñable. Por supuesto. Esto, entonces, lo hemos resuelto rápidamente. Si es así, será enseñable. Si no es así, no lo será. Por supuesto. En segundo lugar, entonces tenemos que investigar, por lo que parece, si la virtud es un conocimiento o es algo distinto de un conocimiento. También a mí me parece que después de aquello hay que investigar esto. ¿Pero qué? ¿No decimos que la virtud es un bien y no es esta una hipótesis firme para nosotros? Por supuesto. Pero si hay, además, algún otro bien, separado del conocimiento, quizá la virtud no sería un conocimiento. En cambio, si no hay ningún bien que el conocimiento no abarque, entonces, estableciendo la hipótesis de que es algo que tiene que ver con el conocimiento, procederíamos correctamente. Así es. ¿Y por la virtud somos buenos? Sí. ¿Y si buenos, también útiles? Pues todo lo bueno es útil, ¿no? Sí. ¿Y la virtud es algo útil? Necesariamente, según lo que admitimos. Investiguemos, pues, recuperándolas una por una, cuáles son las cosas que nos son útiles. La salud, decimos, la fuerza, la belleza y hasta la riqueza también. Estas y otras por el estilo decimos que son útiles, ¿no? Sí. Pero estas mismas cosas decimos que también, a veces, nos dañan. ¿O afirmas tú algo distinto? No, sino así. Observa ahora. ¿Qué es lo que guía a cada una de esas cosas cuando nos son útiles y qué cuando nos dañan? ¿No es cierto acaso que son útiles cuando hay un uso correcto y que, en cambio, dañan cuando no lo hay? Por supuesto. Investiguemos también las que se refieren al alma. ¿Llamas tú a algo sensatez, justicia, valor, facilidad para aprender, memoria, magnificencia, etcétera? Yo sí. Observa entonces cuáles de estas te parece que no son un conocimiento, sino algo distinto del conocimiento. ¿No es cierto que en unos casos dañan y en otros son útiles? Por ejemplo, el valor. Si no fuera discernimiento el valor, sino una suerte de temeridad, ¿no es cierto que cuando un hombre es temerario y carece de juicio recibe daño, mientras que saca provecho, en cambio, cuando tiene juicio? Sí. Entonces, ¿sucede también de este modo con la sensatez y la facilidad para aprender, si una es aprendida y la otra ejercitada, y ambas lo son con juicio, entonces son útiles, sin juicio dañinas? Seguramente. En suma, pues, todo lo que el alma emprende y en lo que persevera cuando el discernimiento lo guía acaba con felicidad. Si lo hace el no discernimiento, ¿acaba en lo contrario? Parece. Por lo tanto, si la virtud es algo que está en el alma y que necesariamente ha de ser útil, tiene que ser discernimiento, puesto que todo lo concerniente al alma no es, en sí mismo, ni útil ni dañino, sino que, conforme vaya acompañado de discernimiento o no, resultará útil o dañino. Por este argumento, pues, siendo la virtud útil, tiene que ser una forma de discernimiento. A mí también me lo parece. Y, en efecto, con las demás cosas que hace un momento mencionábamos, la riqueza, etc., que unas veces son buenas y otras dañinas, ¿no sucede también que, lo mismo que con respecto al resto del alma, el discernimiento, sirviendo de guía, hace, como vimos, útiles las cosas del alma misma, mientras que el no discernimiento las hace dañinas? Del mismo modo el alma, usándolas y conduciéndolas correctamente, las hace útiles e incorrectamente dañinas? Por supuesto. ¿Y correctamente guía el alma racional e incorrectamente la irracional? Así es. Entonces, puede decirse así, en general. Todo para el hombre depende del alma, mientras que lo que es relativo al alma misma depende del discernimiento para ser bueno. Y, por lo tanto, según este razonamiento, lo útil sería discernimiento. ¿No afirmamos acaso que la virtud es útil?
Por supuesto. Entonces concluyamos ahora que la virtud es discernimiento, ya todo o parte de él. Me parece, Sócrates, que las cosas que has dicho están bien dichas. Entonces, si esto es así, los buenos no lo han de ser por naturaleza. Me parece que no. Además, hubiera sucedido lo siguiente. Si los buenos lo fueran por naturaleza, tendríamos que haber tenido personas que efectivamente reconocieran, de entre los jóvenes, los que son buenos por naturaleza. Y nosotros, por otra parte, nos habríamos apoderado de estos últimos, conforme a las indicaciones de aquellos, y los habríamos custodiado en la Acrópolis, marcándolos con mayor cuidado que al oro, para que nadie los echase a perder y pudieran, una vez alcanzada la edad conveniente, ser útiles al Estado. Probablemente, Sócrates. Si los buenos, por tanto, no lo son por naturaleza, ¿lo llegarán a ser por aprendizaje? Me parece que no hay ya otro remedio sino que sea así. Además, es evidente, Sócrates, que es enseñable, según nuestra hipótesis de que la virtud es conocimiento. Quizá por Zeus, pero tal vez no estábamos en lo cierto al admitirla. Parecía, sin embargo, hace poco que la decíamos bien. Pero no tiene que parecer bien dicha solo anteriormente, sino también ahora y después, si quiere ser válida. ¿Y entonces qué? ¿Qué obstáculo encuentras y por qué sospechas que la virtud pueda no ser un conocimiento? Te lo diré, Menón. Sobre que es enseñable, si es un conocimiento, no retiro mi parecer de que esté bien dicho. Pero sobre que sea un conocimiento, observa tú si no te parece verosímil sospecharlo. Dime, en efecto, si cualquier asunto fuera enseñable y no sólo la virtud, ¿no sería necesario que de él hubiera también maestros y discípulos? A mí me lo parece. Si, por el contrario, entonces, de algo no hay ni maestros ni discípulos, ¿conjeturaríamos bien acerca de ello si supusiéramos que no es enseñable? Así es. Pero, ¿no te parece que hay maestros de virtud? A menudo, por cierto, he buscado si habría tales maestros, pero no obstante todos mis esfuerzos, no logro encontrarlos. Y los busco, sin embargo, junto con muchos otros, sobre todo entre aquellos que creo que son expertos en el asunto. Pero he aquí, Menón, que precisamente ahora, en el momento más oportuno, se ha sentado junto a nosotros Ánito. Hagámoslo partícipe de nuestra búsqueda, que procederemos bien al hacerlo. En efecto, Ánito, en primer lugar, es hijo de padre rico y hábil, Antemión, que se enriqueció no por obra del azar ni de algún legado, como le acaba de suceder ahora a Ismenias de Tebas, que recibió los bienes de Polícrates, sino lográndolos con su saber y su diligencia. En segundo lugar, en cuanto al resto del carácter del padre, no se ha mostrado éste nunca como un ciudadano arrogante, ni engreído, ni intratable, sino, por el contrario, como un hombre mesurado y amable. En tercer lugar, crió y educó bien a su hijo, a juicio del pueblo ateniense, ya que lo eligen, en efecto, para las más altas magistraturas. Justo será, pues, buscar con personas como éstas los maestros de virtud que haya o que no haya, y cuáles son. Indaga entonces con nosotros, Ánito, conmigo y con tu huésped Menón, aquí presente, acerca de este asunto, cuáles pueden ser los maestros. Y haz, por ejemplo, estas consideraciones. Si quisiéramos que Menón fuese un buen médico, ¿a qué maestros lo encomendaríamos? ¿No sería a los médicos? Por supuesto. Y si quisiéramos, en cambio, que fuese un buen zapatero, ¿no lo encomendaríamos a los zapateros? Sí. ¿Y así con lo demás? Por supuesto. Dime entonces, volviendo nuevamente sobre esto. Encomendándolo a los médicos, haríamos bien si quisiéramos que fuese un buen médico. Pero cuando decimos eso, ¿estamos sosteniendo lo siguiente? ¿Que, encomendándolo a ellos, obraríamos sensatamente si lo mandáramos mejor a los que ejercen la profesión que a los que no, a los que perciben una remuneración por este servicio y que se declaran maestros del que quiere ir a aprender? ¿No obraríamos bien si fijáramos nuestra atención en estas cosas? Sí. Entonces, con el arte de tocar la flauta y con las demás, ¿no sucederá lo mismo?
Sería mucha inconsciencia el querer que alguien se haga flautista y no encomendarlo a los que prometen enseñar ese arte y percibir por ello una remuneración y, en cambio, causar molestias a quienes ni pretenden ser maestros ni tienen un solo discípulo del saber que nosotros consideramos digno de aprender de aquel al que lo encomendamos. ¿No te parece que sería eso una gran tontería? Sí, por Zeus, y también una ignorancia. Dices bien. Ahora, entonces, es posible que me ayudes a deliberar y lo hagas conmigo, en común, acerca de tu huésped Menón, que está aquí. Hace rato que él me dice, Anito, que anhela ese saber y esa virtud gracias a los cuales los hombres gobiernan bien sus casas y el Estado, se ocupan de sus progenitores y conocen la manera de acoger y apartar a ciudadanos y extranjeros, tal como es propio de un hombre de bien. En relación, pues, con esta virtud, considera tú a quiénes habríamos de encomendarlo para que lo hiciéramos bien. ¿O es evidente, según lo que acabamos de decir, que a aquellos que prometen ser maestros de virtud y que se declaren abiertos a cualquiera de los griegos que quiera aprender, habiendo fijado y percibiendo una remuneración por ello? ¿Y quiénes son esos, Sócrates? Lo sabes bien tú mismo que me estoy refiriendo a los que la gente llama sofistas. Por Heracles, cállate, Sócrates. Que ninguno de los míos, ni mis amigos más cercanos, ni mis conocidos, conciudadanos o extranjeros, caiga en la locura de ir tras ellos y hacerse arruinar, porque evidentemente son la ruina y la perdición de quienes los frecuentan. ¿Qué dices, Anito? ¿Son ellos acaso los únicos de cuantos, pretendiendo saber cómo producir algún beneficio, difieren de manera tal de los demás que no sólo no son útiles, como los otros, cuando uno se les entrega, sino que incluso también pervierten? ¿Y por semejantes servicios se atreven manifiestamente a pedir dinero? Yo, por cierto, no imagino cómo podré creerte. Sé, por ejemplo, que un solo hombre, Protágoras, ha ganado más dinero con este saber que Fidias, tan famoso por las admirables obras que hacía, y otros 10 escultores juntos. Qué extraño lo que dices. Si los que reparan zapatos viejos y los que remiendan mantos devolvieran en peor estado del que los recibieron, tanto los zapatos como los mantos, no pasarían inadvertidos más de 30 días, sino que, si hiciesen eso, bien pronto se morirían de hambre. Pero he aquí que Protágoras, en cambio, sin que toda Grecia lo advirtiera, ha arruinado a quienes lo frecuentaban y los ha devuelto en peor estado que cuando los había recibido. Y lo ha hecho por más de 40 años, ya que creo, en efecto, que murió cerca de los 70 después de haber consagrado 40 al ejercicio de su arte. Y en todo ese tiempo y hasta el día de hoy no ha cesado de gozar de renombre. Y no solo Protágoras, sino muchísimos más, algunos anteriores a él y otros todavía en vida. Diremos entonces, sobre la base de tus palabras, que ellos conscientemente engañan y arruinan a los jóvenes o que ni ellos mismos se dan cuenta. ¿Tendremos que considerarlos tan locos precisamente a estos de los que algunos afirman que son los hombres más sabios? ¡Locos! No son ellos los que lo están, Sócrates. Sí, en cambio, y mucho más, los jóvenes que les pagan. Y todavía más que estos, los que se lo permiten, sus familiares. Pero por encima de todos, locas son las ciudades, que les permiten la entrada y no los echan, ya sea que se trate de un extranjero que se proponga hacer algo de esto, ya de un ciudadano. Pero, Anito, ¿te ha hecho daño alguno de los sofistas o qué otro motivo te lleva a ser tan duro con ellos? Por Zeus. Yo nunca he frecuentado jamás a ninguno de ellos, ni dejaría que lo hiciese alguno de los míos. Pero entonces, ¿no tienes por completo experiencia de estas personas? Y que no la tenga. Pero, hombre bendito, ¿cómo vas a saber si en este asunto hay algo bueno o malo si eres completamente inexperto? Muy fácil. Con experiencia o sin ella, sé perfectamente bien quiénes son esos. Tal vez eres un adivino, Anito, porque me asombra, de acuerdo con lo que tú mismo has dicho, cómo podrías de alguna otra manera saber algo acerca de ellos. Sin embargo, nosotros no estábamos buscando quiénes son los que echarían a perder a Menón si él fuera con ellos,
y admitamos si quieres que nos referimos a los sofistas, sino a aquellos a los que él tendría que dirigirse en una ciudad tan grande para llegar a ser digno de consideración en esta virtud de la que hasta ahora he discurrido. Y tú tienes que decírnoslo, haciendo así un favor a este tu amigo paterno al indicárselos. ¿Y tú, por qué no se los has indicado? Porque ya lo dije, yo suponía que ellos eran los maestros de estas cosas. Pero encuentro, por lo que afirmas, que en realidad no he dicho nada. Y tal vez estés en lo cierto. De modo, entonces, que ahora te toca a ti indicar a qué atenienses habrá de dirigirse. Di también un nombre, el del que quieras. ¿Y por qué quieres oír el nombre de uno solo? Cualquiera de los atenienses bellos y buenos con que se encuentre, sin excepción, lo harán un hombre, mejor, siempre que les haga caso, que los sofistas. ¿Y esos han llegado a ser bellos y buenos por azar sin aprender de nadie, y son, sin embargo, capaces de enseñar a los demás lo que ellos no han aprendido? Yo estimo que ellos han aprendido de sus predecesores, que eran también personas bellas y buenas. ¿O no crees que haya habido muchas en esta ciudad? Lo creo, Anito, y me parece también que hay aquí figuras buenas en asuntos políticos, y que las ha habido, además, antes y en no menor cantidad que hoy. Pero, ¿han sido también buenos maestros de la propia virtud? Esta es, precisamente, la cuestión que estamos debatiendo. No si hay hombres buenos en esta ciudad, ni si los ha habido anteriormente, sino que hace rato que estamos indagando si la virtud es enseñable. E indagando eso, indagamos asimismo si los hombres buenos, tanto los actuales como los del pasado, conocieron de qué manera transmitir también a otros esa virtud que a ellos los hacía buenos, o bien si se daba el caso de que para el hombre no es ella ni transmisible ni adquirible. Esto es, precisamente, lo que hace rato estamos buscando yo y Menón. Dime, según tu propio punto de vista, ¿no afirmarías que Temístocles fue un hombre de bien? Yo sí, y en alto grado. ¿Y también un buen maestro? Pues si alguien lo fue de la propia virtud, ¿nadie más que él? Pienso que sí, de haberlo querido. Pero, ¿crees que no habría querido que otros fueran bellos y buenos, y en particular su hijo? ¿O supones que le tenía envidia y que deliberadamente no le transmitió esa virtud que a él le hacía bueno? ¿No has oído que Temístocles hizo educar a su hijo Cleofante como buen jinete? Y éste, en efecto, sabía mantenerse de pie, erguido sobre el caballo, y desde esa posición arrojaba jabalinas y realizaba muchas otras y asombrosas proezas que aquél le había hecho enseñar, convirtiéndolo en un experto en todo aquello que dependía de los buenos maestros. ¿O no has oído esas cosas de los viejos? Las he oído. Luego eso no era debido a que la naturaleza de su hijo fuese mala. Tal vez no. ¿Y qué entonces acerca de esto? ¿Has oído alguna vez por parte de algún joven o anciano que Cleofante, el hijo de Temístocles, haya logrado ser un hombre de bien y sabio como su padre? No, por cierto. Tendremos, pues, que suponer que él quiso hacer educar a su hijo en esas cosas y que, en cambio, en aquel saber del cual él mismo se hallaba dotado, no quiso hacerlo mejor a su hijo que a sus vecinos, si es que la virtud es enseñable? Por Zeus, seguramente que no. Y este es, en efecto, un maestro tal de virtud que tú también admites que fue uno de los mejores del pasado. Pero examinemos otro, Arístides, el hijo de Lisímaco. ¿O no admites que ha sido bueno? Yo sí, sin duda alguna. También ese educó a su hijo Lisímaco en lo que estuvo al alcance de los maestros del modo más magnífico posible entre los atenienses. Pero, ¿te parece que ha logrado hacer de él un hombre mejor que cualquier otro? Tú lo has frecuentado y sabes cómo es. Y si quieres otro, Pericles, un hombre tan espléndidamente lúcido. ¿Sabes acaso que tuvo 2 hijos, Páralo y Jantipo? Sí. Y a ambos, como sabes también tú, les enseñó a ser jinetes no inferiores a ninguno de los atenienses, y los hizo educar también en música, en gimnasia y en cuantas artes hay, de manera que tampoco fueran inferiores a ninguno. ¿No quería entonces hacer los hombres de bien?
Yo creo que lo quería, pero tal vez eso no fue enseñable. Y para que no supongas que son pocos, y los más desdeñables de los atenienses, los que son incapaces de lograr esto, ten en cuenta que también Tucídides tuvo 2 hijos, Melesias y Estéfano, a los que dio una excelente educación en todo, y, especialmente en la lucha, fueron los mejores de Atenas. Uno lo había confiado a Jantias y el otro a Eudoro, a los que se consideraba los más eminentes luchadores de entonces. ¿O no lo recuerdas? Sí, lo he oído. ¿No es evidente que éste no habría hecho enseñar a sus hijos aquellas cosas cuya enseñanza exigía un gasto, descuidando, en cambio, de proporcionarles las que no necesitaba pagar para hacerlos hombres de bien, si esas hubieran sido enseñables? ¿O era quizá Tucídides un hombre limitado, que no tenía muchos amigos ni entre los atenienses ni entre sus aliados? Procedía de una familia influyente y gozaba de gran poder tanto en la ciudad como entre los demás griegos, de modo que si se hubiera tratado de algo enseñable, habría encontrado quien se encargara de hacer buenos a sus hijos, ya sea entre los ciudadanos, ya entre los extranjeros, en el caso de que él mismo no hubiese tenido tiempo por sus ocupaciones públicas. Pero lo que sucede, amigo Anito, es que tal vez la virtud no sea enseñable. Ah, Sócrates, me parece que fácilmente hablas mal de los demás. Yo te aconsejaría, si me quieres hacer caso, que te cuidaras, porque, del mismo modo que en cualquier otra ciudad es fácil hacer mal o bien a los hombres, en esta lo es en modo muy particular. Creo que también tú lo sabes. Me parece, Menón, que Anito se ha irritado, y no me asombra ya que, en primer lugar, cree que estoy acusando a estos hombres y, en segundo lugar, se considera él también uno de ellos. Pero si llegara a saber alguna vez qué significa hablar mal, cesaría de irritarse. Pero ahora lo ignora. Mas dime tú, ¿no hay entre vosotros hombres bellos y buenos? Por supuesto. ¿Y entonces están dispuestos a ofrecerse como maestros a los jóvenes y a aceptar que son maestros o, lo que es lo mismo, que la virtud es enseñable? No, por Zeus. Sócrates, que unas veces les oyes decir que es enseñable y otras que no. ¿Hemos de afirmar entonces que son maestros de semejante disciplina estos, que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre eso? Me parece que no, Sócrates. ¿Y entonces qué? Esos sofistas, que son los únicos que como tales se presentan, ¿te parece que son maestros de virtud? He aquí, Sócrates, lo que admiro, sobre todo, en Gorgias, que jamás se le oye prometer eso. Por el contrario, se ríe de los demás cuando oye esas promesas. Lo que él cree es que hay que hacer hábiles a las personas en el hablar. ¿Tampoco a ti te parece, entonces, que los sofistas son maestros? No podría decirte, Sócrates. A mí también me sucede como a los demás. Unas veces me parece que lo son, otras que no. ¿Y sabes que no solo a ti y a los demás políticos a veces parece la virtud enseñable y a veces no, sino que también el poeta Teognis dice estas mismas cosas? ¿Lo sabes? ¿En cuáles versos? En los elegíacos, donde dice: y junto a ellos bebe y come, y con ellos siéntate y procura agradarles, que tienen gran poder. Porque de los buenos cosas buenas aprenderás, mas si con los malos te mezclas, también tu juicio has de perder. ¿Sabes que en ellos se habla de la virtud como si fuese enseñable? Lo parece, efectivamente. Pero en otros, cambiando un poco su posición, dice: si se pudiera forjar e implantar en un hombre el pensamiento, y continúa más o menos así: cuantiosas y múltiples ganancias habrían sacado los que fueran capaces de hacer eso, y jamás de un buen padre un mal hijo saldría, obedeciendo sus sensatos preceptos, pero enseñando, nunca harás de un malvado un hombre de bien. ¿Te das cuenta de que él mismo, de nuevo, a propósito de la misma cuestión, cae en contradicción consigo mismo? Parece. ¿Podrías mencionarme algún otro asunto en que, por un lado,
quienes declaren ser sus maestros no solo no son reconocidos como tales por los demás, sino que se piensa que nada conocen de él y que son ineptos precisamente en aquello de lo que afirman ser maestros, mientras que, por otro lado, los que son reconocidos como hombres bellos y buenos, unas veces afirman que es enseñable y otras que no? En suma, los que andan confundidos acerca de cualquier cosa, ¿podrías afirmar que son maestros en el significado propio de la palabra? Por Zeus, no. Pero si ni los sofistas ni los hombres bellos y buenos son maestros del asunto, ¿no es evidente que tampoco podrá haber otros? Me parece que no. Pero si no hay maestros, ¿tampoco hay discípulos? Me parece que es como dices. Y hemos convenido, ciertamente, que aquello de lo que no hay maestros ni discípulos no es enseñable. Lo hemos convenido. ¿Y de la virtud no parece, pues, que haya maestros por ninguna parte? Así es. Pero si no hay maestros, ¿tampoco hay discípulos? Así parece. Por lo tanto, ¿la virtud no sería enseñable? No parece que lo sea, si es que hemos investigado correctamente. De modo que me asombro, Sócrates, tanto de que puedan no existir hombres de bien como del modo en que se pueden haber formado los que existen. Temo, Menón, que tú y yo seamos unas pobres criaturas y que no te haya educado satisfactoriamente a ti, Gorgias, ni a mí, Pródico. Así que más que de cualquier otra cosa, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y buscar a aquel que, de una manera u otra, nos haga mejores. Digo esto teniendo la vista puesta en la indagación reciente, ya que es ridículo cómo no advertimos que no es sólo con la guía del conocimiento con lo que los hombres realizan sus acciones correctamente y bien. Y esta es, sin duda, la vía por la que se nos ha escapado el saber de qué manera se forman los hombres de bien. ¿Qué quieres decir, Sócrates? Esto. Habíamos admitido correctamente que los hombres de bien deben ser útiles y que no podría ser de otra manera. ¿No es así? Sí. Pero que no sea posible guiar correctamente si no se es sabio, esto parece que no hemos acertado al admitirlo. ¿Cómo dices? Te explicaré. Si alguien sabe el camino que conduce a Larisa, o a cualquier otro lugar que tú quieras, y lo recorre guiando a otros, ¿no los guiará correctamente y bien? Por supuesto. Y si alguien opinase correctamente acerca de cuál es el camino, no habiéndolo recorrido ni conociéndolo, ¿no guiaría también éste correctamente? Por supuesto. Pero mientras tenga una opinión verdadera acerca de las cosas de las que el otro posee conocimiento, ¿no será un guía peor, opinando sobre la verdad y no conociéndola, que el que la conoce? No, ciertamente. Por lo tanto, la opinión verdadera, en relación con la rectitud del obrar, no será peor guía que el discernimiento. Y es esto, precisamente, lo que antes omitíamos al investigar acerca de cómo era la virtud, cuando afirmábamos que solamente el discernimiento guiaba correctamente el obrar. En efecto, también puede hacerlo una opinión que es verdadera. Parece. En consecuencia, no es menos útil la recta opinión que la ciencia. Excepto que el que tiene el conocimiento acertará siempre, Sócrates, mientras que quien tiene recta opinión algunas veces lo logrará, otras no. ¿Cómo dices? ¿El que tiene una recta opinión no tendría que acertar siempre, por lo menos mientras opine rectamente? Me parece necesario, de modo que me asombro, Sócrates, siendo así la cosa, de por qué el conocimiento ha de ser mucho más preciado que la recta opinión y con respecto a qué difiere el uno de la otra. ¿Sabes con respecto a qué te asombras o te lo digo yo? Dímelo, por favor. Porque no has prestado atención a las estatuas de Dédalo, tal vez no las hay entre vosotros. ¿Por qué motivo dices eso? Porque también ellas, si no están sujetas, huyen y andan vagabundeando, mientras que si lo están, permanecen. ¿Y entonces qué? Poseer una de sus obras que no esté sujeta no es cosa digna de gran valor. Es como poseer un esclavo vagabundo que no se queda quieto. Sujeta, en cambio, es de mucho valor.
son, en efecto, bellas obras. Pero, ¿por qué motivo digo estas cosas? A propósito, es cierto, de las opiniones verdaderas. Porque, en efecto, también las opiniones verdaderas, mientras permanecen quietas, son cosas bellas y realizan todo el bien posible. Pero no quieren permanecer mucho tiempo y escapan del alma del hombre, de manera que no valen mucho hasta que uno no las sujeta con una discriminación de la causa. Y esta es, amigo Menón, la reminiscencia, como convinimos antes. Una vez que están sujetas, se convierten, en primer lugar, en fragmentos de conocimientos y, en segundo lugar, se hacen estables. Por eso, precisamente, el conocimiento es de mayor valor que la recta opinión y, además, difiere aquel de ésta por su vínculo. Por Zeus, Sócrates, que algo de eso parece. Pero yo también, sin embargo, no hablo sabiendo, sino conjeturando. Que son cosas distintas la recta opinión y el conocimiento, no me parece que lo diga ciertamente sólo por conjetura, pero si alguna otra cosa puedo afirmar que sé, y pocas serían las que afirme, esta es precisamente una de las que pondría entre ellas. Y dices bien, Sócrates. ¿Y entonces? ¿No decimos también correctamente esto? ¿Que la opinión verdadera, guiando cada acción, produce un resultado no menos bueno que el conocimiento? También en esto me parece que dices verdad. Por lo tanto, la recta opinión no es peor que el conocimiento, ni será menos útil para el obrar, ni tampoco el hombre que tiene opinión verdadera que el que tiene conocimiento. Así es. ¿Y habíamos también convenido que el hombre bueno es útil? Sí. Por consiguiente, no sólo por medio del conocimiento puede haber hombres buenos y útiles a los estados, siempre que lo sean, sino también por medio de la recta opinión. Pero ninguno de ellos se da en el hombre naturalmente, ni el conocimiento ni la opinión verdadera. ¿O te parece que alguna de estas dos cosas puede darse por naturaleza? A mí no. Si no se dan, pues, por naturaleza, ¿tampoco los buenos podrán ser tales por naturaleza? No, por cierto. Y puesto que no se dan naturalmente, investigamos después si la verdad es enseñable. Sí. ¿Y no nos parecía enseñable si la virtud es discernimiento? Sí. ¿Y que si era enseñable sería discernimiento? Por supuesto. ¿Y que si había maestros sería enseñable, pero si no los había no sería enseñable? Así es. Pero, ¿no habíamos convenido en que no hay maestros de ella? Eso es. Por lo tanto, ¿habíamos convenido en que no es enseñable ni es discernimiento? Por supuesto. Pero, ¿habíamos convenido en que era un bien? Sí. ¿Y que es útil y bueno lo que guía correctamente? Por supuesto. Y que hay sólo dos cosas que pueden guiarnos bien: la opinión verdadera y el conocimiento. Y que el hombre que las posee se conduce correctamente. Pero las cosas que por azar se producen correctamente no dependen de la dirección humana, mientras que aquellas cosas con las cuales el hombre se dirige hacia lo recto son dos: la opinión verdadera y el conocimiento. Me parece que es así. Entonces, puesto que no es enseñable, ¿no podemos decir ya más que la virtud se tiene por el conocimiento? No parece. De las dos cosas, pues, que son buenas y útiles, una ha sido excluida y el conocimiento no podrá ser guía del obrar político. Me parece que no. Luego no es por ningún saber, ni siendo sabios, como gobiernan los estados hombres tales como Temístocles y los otros que hace un momento decía Anito. Y por eso precisamente no estaban en condiciones de hacer a los demás como ellos, pues no eran tal como eran por obra del conocimiento. Parece, Sócrates, que es como tú dices. Entonces, si no es por el conocimiento, no queda sino la buena opinión. Sirviéndose de ella gobiernan los estados, los hombres políticos, y no difieren en nada, con respecto al conocimiento, de los vates y los adivinos. Pues en efecto, también ellos dicen, por inspiración, muchas verdades, pero no saben nada de lo que dicen. Puede ser que así sea. ¿Será conveniente entonces, Menón,
llamar divinos a estos hombres que, sin tener entendimiento, llevan a buen término muchas y muy grandes obras en lo que hacen y dicen? Ciertamente. Correctamente llamaríamos divinos a los que acabamos de mencionar, vates, adivinos y poetas todos, y también a los políticos. No menos que de esos podríamos decir que son divinos e inspirados, puesto que gracias al hálito del Dios y poseídos por él es como con sus palabras llevan a buen fin muchos y grandes designios, sin saber nada de lo que dicen. Por cierto. Y también las mujeres, Menón, llaman divinos a los hombres de bien. Y los laconios, cuando alaban a un hombre de bien, dicen, «Hombre divino es éste». Y parece, Sócrates, que se expresan correctamente. Pero quizás este Ánito podría enojarse con tus palabras. No me importa. Con él, Menón, discutiremos en otra ocasión. En cuanto a lo que ahora nos concierne, si en todo nuestro razonamiento hemos indagado y hablado bien, la virtud no se daría ni por naturaleza ni sería enseñable, sino que resultaría de un don divino, sin que aquellos que la reciban lo sepan, a menos que entre los hombres políticos haya uno capaz de hacer políticos también a los demás. Y si lo hubiese, de él casi se podría decir que es, entre los vivos, como Homero afirmó que era Tiresias entre los muertos, al decir de él que era el único capaz de percibir en el Hades, mientras los demás eran únicamente sombras errantes. Y éste, aquí arriba, sería precisamente, con respecto a la virtud, como una realidad entre las sombras. Me parece, Sócrates, que hablas muy bien. De este razonamiento, pues, Menón, parece que la virtud se da por un don divino a quien le llega. Pero lo cierto acerca de ello lo sabremos cuando, antes de buscar de qué modo la virtud se da a los hombres, intentemos primero buscar qué es la virtud en sí y por sí. Ahora es tiempo para mí de irme. Y trata tú de convencer a tu huésped Ánito acerca de las cosas tú mismo de que te has persuadido, para que se calme. Porque si logras persuadirlo, habrás hecho también un servicio a los atenienses.